Vamos a comenzar, ¿ya? Ok. A ver. Eh, Disculpen, lo que pasa es que como tengo 3 clases en simultáneo, tengo de 9:40 a 11:20, de 11:20 a 1 y de 1 a 2:40. Entonces, a veces me demoro un poquito con algunos grupos, ¿ya? Pero de todos modos, en cualquier momento, pues, si tienen alguna duda, igual me avisan, ¿no? Y coordinamos un día, un pequeño reforzamiento o algo que no hayan entendido o algo que falte y lo recuperamos, pues, ¿no? Quizás en media hora, 1 hora como máximo y listo, ¿ya? A ver, eh, vamos a iniciar. A ver, un momentito. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de hoy día, ¿sí? A ver, un momentito. Después les voy a explicar el tema de las citas, etcétera. A ver. ¿Qué servida? Listo. Las rojas. Ah, ya, ya, ya. Ok. Entonces, ¿Viste tu almuerzo? vamos a... Un ratito. Ya. A ver. Entonces, vamos a ingresar al Menti. Ya. A ver. Ya. Vamos a hacer algo. A ver. Vamos a poner... ya. Como gestión de riesgos como área de conocimiento. Ya. Gestión de riesgos como área de conocimiento. Ya está. Ya. Este de acá. Van a ver el videíto y después en función a esto vamos a responder las preguntas de los saberes previos en el Menti, ¿sí? A ver, un minutito para compartir el audio. Me avisan si se escucha, ¿ya? Voy a mutear. ¿Escuchan? Sí se escucha, Sí se profesor. escucha, profesor. Bienvenidos al módulo 8, gestión de riesgos del proyecto. Siguiendo la misma metodología que hemos venido armando en las sesiones anteriores, vamos a revisar rápidamente lo que significan los riesgos para los proyectos y dividir una correcta estrategia de estos riesgos en 3 pasos, ¿ok? Hablar de riesgos es hablar de incertidumbre. Hablar de incertidumbre significa cosas buenas o cosas malas que nos puedan ocurrir dentro del proyecto. Acá la reflexión que podemos dejar es que todos los riesgos, en alguna alta o baja medida, contienen riesgos y que de alguna manera los debemos de afrontar, ¿ok? Los riesgos pueden tener diferente nivel y diferente impacto dentro del proyecto. Hay riesgos de baja importancia o bajo impacto, hay riesgos que pueden involucrar mayor impacto que hasta inclusive podrían llegar a destruir proyectos en el caso de que el resultado de ese riesgo, es decir, el problema,
simplemente termine abortando el proyecto, no lo dejando concluir. Y en ese sentido, me gustaría definir diferencias entre lo que significa riesgo y significa lo que es problema. Riesgo es incertidumbre. Riesgo es una probabilidad de que algo pueda ocurrir, bueno o malo. El problema es cuando efectivamente ya el riesgo ocurre, 100% de probabilidad. Tenemos el impacto dentro del proyecto y alguna acción preventiva o correctiva deberíamos rápidamente desarrollar. ¿Ok? Componentes importantes en este riesgo hay dos principalmente, probabilidad e impacto. Probabilidad de ocurrencia, ¿qué probabilidad hay de que existan lluvias? ¿Qué probabilidad hay de que haya un paro? ¿Qué probabilidad es que haya errores al momento de pruebas? Y el segundo componente es el impacto. Impacto alto, impacto medio, impacto bajo. ¿Qué tan fuerte es ese riesgo a nivel golpe dentro del proyecto? Interesante, que lo vamos a ver en un par de slides, si yo junto probabilidad, estas dos variables, probabilidad e impacto, nos dan la importancia o criticidad del riesgo dentro del proyecto. No pensemos únicamente que el riesgo es algo malo. Pensemos el riesgo es incertidumbre. Puede ocurrir que algo malo nos pueda ocurrir, probabilidad nos pueda ocurrir más adelante en el proyecto, o también algo bueno. Tipo de cambio de dólar, por ejemplo. A veces puede ser que el tipo de cambio nos convenga y a veces puede ser que el tipo de cambio no nos convenga. A veces puede ser que hay la probabilidad de que entre un nuevo competidor, eso puede ser algo malo, o de repente puede ser a través de alianzas estratégicas algo bueno. Normalmente, y ocurre en la práctica, cuando alguien nos dice, muéstrame tu matriz de riesgos o tu lista de riesgos del problema, 99.99% de los casos son incertidumbres negativas, riesgos negativos. Pero conceptualmente, por favor, no se olviden que puede ser algo bueno como también algo malo que puede ocurrir en el proyecto. ¿Ok? Entonces, marquemos una estrategia. Paso 1. Identifiquemos los riesgos. Juntémonos con el equipo del proyecto, con nuestros especialistas, con nuestros ingenieros, nuestros consultores, nuestros arquitectos, y con un café, 2, 3 horas, 5 horas, definamos las incertidumbres, las cosas buenas o eventos buenos que pueden ocurrir o los eventos malos que pueden ocurrir. Recomendación en este punto, mientras más personas podamos involucrar en esta fase de identificación de los riesgos, mucho mejor, porque así vamos a tener mejor controlado el futuro. Les dejo algunas ideas de cómo podríamos nosotros identificar en este primer paso los riesgos. Lluvia de ideas, que significa nos reunimos todos en una sala y comenzamos a aportar con experiencias, información, información histórica, experiencias personales. Otra es técnica Delphi, que significa específicamente preguntarle a expertos en la materia que no necesariamente están dentro de nuestra organización. Entrevistas, preguntar a especialistas, análisis causal, Ishikawa, espina de pescado, a veces también nos ayuda mucho en dinámicas grupales poder encontrar posibles problemas que puedan encontrar en el proyecto. No nos olvidemos, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Ahí podríamos también descubrir situaciones buenas que nos pueden ocurrir en el futuro y situaciones, nuevamente, incertidumbre malas que nos pueden ocurrir en el futuro. Algunas ideas que les dejo en general cuando hablemos de identificación de riesgos: tratar de que participe todo el equipo del proyecto. Va muy bien hacer lluvia de ideas o brainstorming. Invitar siempre a las personas pesimistas y a las optimistas. A veces dentro de nuestro subconsciente no nos gusta invitar a personas pesimistas porque ven todo lo malo, pero mi recomendación, ambos mundos, se puede rescatar experiencias y evidenciar y adelantarnos a cosas que nos pueden pasar en el proyecto, y la experiencia ayuda mucho. Si alguna vez nos fue mal, lo documentamos, lo solucionamos, posiblemente ya no nos vuelva a ir mal en el futuro. Tenemos en este paso 1 identificado los riesgos. Paso 2 es priorizarlos. Y aquí la ecuación es probabilidad por
impacto. Esto nos va a dar un número, probabilidad 10%, 20%, 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un escenario ocurra en el futuro? Y el impacto es el nivel de fuerza con la cual me golpea el proyecto, que algunos lo manejan en números, alto, medio, bajo, 3, 2, 1, 10, 5, 1. Eso es totalmente abierto. Y esto nos puede dar la importancia del riesgo. Tenemos aquí un ejemplo en la cual tenemos identificado un código, un identificador de riesgo, tenemos identificado el nombre del riesgo, tenemos identificado una probabilidad de ocurrencia del riesgo y un impacto, que en este caso lo hemos puesto entre 1 y 10. ¿Ok? Multiplicando probabilidad por impacto, podemos obtener un resultado que nos da la importancia del riesgo con el proyecto. E inclusive hemos puesto en diferentes colores al estilo semáforo, rojo, ámbar y verde, dependiendo de la gravedad o de la importancia de ese riesgo al proyecto. Colores a veces ayudan mucho a tomar decisiones. ¿Ok? Paso 1, identificar. Paso 2, priorizar. Paso 3, cuantificar. ¿Ok? Y acá va la reflexión sobre algo importante que nos puede ayudar mucho para el tema de presupuestos y lo que mencionamos en algún momento, las contingencias. ¿Cómo determinamos la contingencia de un proyecto? Probabilidad por impacto de cada riesgo. Tengo 4 ejemplos. Le pongo el primer caso. Hay una probabilidad del 30% que haya un retraso en la recepción de las piezas, lo cual le costará $9,000 al proyecto. Probabilidad 30%, impacto 9,000. 30% por 9,000, 2,700. Segundo riesgo, hay una probabilidad del 20% de que las piezas cuesten $5,000 menos de lo esperado. 20% por 5,000 me da 1,000. Tercer riesgo, hay una probabilidad de 25% de que 2 piezas no empalmen al momento de la instalación, lo cual tendrá un costo adicional de $5,500. Probabilidad por impacto, 25% por 5,500 me da 1,375. ¿Ok? Y la cuarta, hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado, lo cual nos ahorrará $2,500. ¿Ok? Multiplico 30% por 2,500 y me da 750. Yo sumo 2,700 menos 1,000 más 1,375 y resto 750 me da 2,325 de reserva de contingencia. ¿En qué momento sumo y en qué momento resto? Sumo cuando son eventos negativos y, si se dan cuenta, resto cuando son eventos positivos, porque eventos positivos me ayudan, riesgos negativos me desfavorecen. Entonces, yo sumando y restando me debería de salir en total el reserva de contingencia para el presupuesto. Esto significa, en la práctica, regresando al tema de gestión de costos, si mi proyecto costaba $20,000, yo tendría que agregarle $2,325 y eso sería el total del proyecto. Estoy estimando el costo y le estoy agregando las contingencias para poder afrontar los posibles riesgos de mi proyecto. ¿Ok? Paso 4, penúltimo paso, significa estrategia de respuesta a los riesgos. Los riesgos los puedo evitar, simplemente desaparecerlos. Los puedo transferir, se los puedo pasar a un tercero, por ejemplo, una compañía de seguros, o decido tercerizar parte de las actividades del proyecto. Puedo mitigar, en la cual, mediante algún mecanismo, por ejemplo, alarmas, sensores, evaluaciones periódicas, podría bajar la probabilidad o disminuir la probabilidad y disminuir el impacto, y con eso mitigar la importancia o mitigar el riesgo. Y aceptar son aquellos riesgos, son aquellas respuestas en los riesgos que no tengo ningún tipo de control. Lluvias, terremotos, desastres naturales, decisiones económicas a nivel mundial, precio de los minerales. No tengo injerencia, por eso que yo digo, los acepto. ¿Ok? Siempre quedan riesgos residuales, riesgos de menor importancia. ¿Ok? Quedan planes de contingencia, qué hacer si ocurre un riesgo. ¿Ok? Y siempre debería de haber un propietario para cada riesgo para que le pueda hacer seguimiento y monitoreo. ¿Ok? Último paso, y nuevamente regresamos a nuestros procesos o a nuestros esfuerzos de control. Es bueno
hacerle un seguimiento, control y monitoreo a los riesgos de manera periódica porque estos pueden cambiar. La probabilidad puede cambiar, el impacto puede cambiar, riesgos nuevos pueden aparecer o riesgos existentes pueden desaparecer, tipo los desastres naturales, tipo fenómeno del Niño. Cuando originalmente pensábamos que sí iba a haber fenómeno del Niño, no hubo, y cuando pensamos que no iba a haber fenómeno del Niño, sí hubo. Interesante porque las probabilidades y los impactos cambian a lo largo del tiempo. Por eso, que así como ustedes tienen procesos de control para tiempo y costo, para ver cómo va su cronograma y cómo va su presupuesto, mi recomendación es que también hagan una evaluación periódica sobre cómo está esa matriz de riesgos del proyecto. ¿Ok? Resumiendo, riesgos es incertidumbre, acuérdense, algo bueno, algo malo. En etapas, paso 1, identificar. Paso 2, evaluar su importancia. Paso 3, determinar las contingencias. Paso 4, ver qué respuesta le damos. Y paso 5, como siempre es recomendable, manejar un control y seguimiento a los riesgos del proyecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, han visto la importancia, ¿no? De gestionar los riesgos. A ver. Entonces, ahí tienes el código. 1353 6084. Entonces, en función al video que hemos visto, ¿qué procedimientos hay que seguir para gestionar el riesgo? 1 o 2 nada más mencionen porque la cantidad de caracteres que pueden poner son pocos. Entonces, ¿qué se debe seguir para gestionar eficientemente nuestros riesgos? ¿Mm? A ver, pongan su código. Y... Ok. ¿Qué más? Evaluar. Identificar, cuantificar, evaluar. Priorizar también, ¿no? ¿No? El seguimiento. El seguimiento es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo de esa forma vamos a ver en qué estamos fallando. Porque cuando uno evalúa riesgos o gestiona el riesgo, hay cositas en las que uno puede fallar. ¿Mm? Hay cosas en las que uno puede fallar. Entonces, constantemente tenemos que estar revisando. ¿Por qué? Porque el mundo es dinámico. Y como el mundo es dinámico, perdón, entonces hay riesgos cuya probabilidad puede bajar. Hay riesgos cuyo impacto puede reducirse también. ¿Y todo de qué depende? Depende de cómo manejamos esas variables. Por ello es importante que identifiquemos. ¿Correcto? Ya está. Entonces, vamos a ver la clase de hoy día. Esto es rápido, ¿ya? Después les voy a explicar el tema del
el tema del artículo, de lo que ustedes están elaborando, ¿ya? A ver, entonces, la gestión como área del conocimiento. Para que los seres humanos tomemos las mejores decisiones, es importante que contemos con esto, con estos tres. A los alumnos que les enseñé Economía General 1, en su momento hablamos de la teoría de la empresa, de la teoría de la firma. Y dijimos que existen tres elementos o dos elementos, los inputs, que son las entradas, y los outputs, que son las salidas, perdón, o productos terminados. Entonces, ¿qué información requerimos analizar? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Ah, lo que nosotros queremos ver es nuestro insumo. Por ejemplo, tú vas al médico y le dices, doctor, ¿sabe qué? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza, tengo mareos. A mí a veces me pasa eso, ¿no? A veces tengo un poquito de mareos. Ah, ya, me dice. Ok. ¿Y cuándo te ocurren esos mareos? Ah, de repente cuando como mucho dulce, queso, que lo otro. O comidas procesadas. Ok. Entonces de repente tienes tu colesterol un poquito elevadito. Entonces, ¿sabes qué? Anda, vete y hazte tus análisis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él está analizando. Entonces, ¿él qué quiere analizar? Él quiere analizar qué es lo que está pasando a nivel circulatorio en la persona. ¿Mm? Entonces, una vez que este médico tiene la información, ¿no? Entonces, un momentito. Perdón. Entonces, cositas que ocurren en las clases virtuales. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el médico pide y tú llegas con tu información. Ah, listo. Obviamente él ya no la va a transformar porque va a tener, en este caso, la técnica y la herramienta va a ser en el momento en el que te extraen la sangre, ¿no? Te sacan la sangre, ponen los reactivos, lo ingresan a la maquinita y te arroja los valores. Listo. Y el resultado es el producto final. ¿Qué es lo que va a utilizar el médico para decirte si tienes el colesterol elevado, si está dentro del rango normal, si a nivel de azúcar estás bien, triglicéridos, etcétera, etcétera? Entonces, igual sucede cuando uno quiere gestionar riesgos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué información quieres analizar? Ver el posible peligro que pueda haber en tu casa. Las probabilidades, los riesgos. Entonces, ¿qué haces? Aplicas técnicas, utilizas herramientas, técnicas, visualizar, ver. Herramientas, un cuestionario, por ejemplo, una evaluación de piso, de suelo, una evaluación, por ejemplo, vamos a decir, de columnas, etcétera, ¿no? Vamos a ver la probabilidad de que ocurra un sismo. ¿Hace cuánto que no hay un sismo acá? Fuerte. Entonces el riesgo, claro, la probabilidad de que ocurra un sismo aquí en Lima metropolitana
Es bajo. Pero ¿cuál es el problema? El daño, el impacto. Entonces, uno tiene que ver. Entonces, en función a lo que tú tienes, elaboras la información. Tú vas a hacer el diagnóstico, vas a decir, Lima Metropolitana es una ciudad que tiene silencio sísmico por 400, más de 400 años, ¿no? 450, 470 creo. Y estamos o somos vulnerables, porque el día que haya un sismo, el día que la Tierra expulse esa energía, pues va a haber un señor terremoto acá en Lima. Realmente. Va a haber un señor terremoto. Entonces, uno tiene que tomar las medidas. ¿Y cómo nosotros gestionamos el riesgo? ¿O cómo gestionan las empresas el riesgo? Te hacen casas antisísmicas. Por ejemplo, con un material adecuado que trata de quizás apaciguar un poco a nivel de la base, ¿no? El impacto que puede tener el movimiento telúrico, dependiendo de. Es importante ver el tipo de suelo. No todos los suelos están adaptados para construir viviendas. Porque si es, por ejemplo, relleno sanitario, el terremoto, se puede venir abajo la casa, al toque. Es como que tú pongas, esta sea gelatina, o sea gelatina y que tú pongas esto así. Entonces se comienza a mover y, y plum, se viene abajo. Porque es como si estuvieras construyendo tu vivienda en un piso que es gelatinoso. Entonces, ¿cómo gestionamos ese riesgo? La gente se tendría que ir a vivir a otro lugar. Pero aquí viene otro problema, ¿no? No, yo le tengo cariño a mi casa. Yo le he construido de a pocos. Entonces, ahí viene un problema de Lima Metropolitana, que es una ciudad súper poblada. Y lamentablemente muchas personas en situación de pobreza, perdón, invaden territorios, hacen sus casitas en lugares que no están aptos para vivir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál crees que pueda ser el problema para el Estado? ¿Cuál puede ser el problema para el Estado de esas personas que han hecho sus casitas en lugares que que no deberían construir? ¿Cuál crees que puede ser el problema para el Estado? Esas personas pueden quedar damnificadas. Y el problema es que al Estado le va a costar, porque el Estado no los puede abandonar. Bueno, fuera que diga, no es tu problema, ya tú ve cómo la solucionas. Pero no, pues, es el presidente, es el papá de los peruanos, es el que tiene que velar por nuestro bienestar. ¿Mm? ¿No? Entonces, esto de la gestión de riesgos es muy importante. Por ello, las instituciones, ¿qué hacen? Toman decisiones. ¿Qué tipo de decisiones toman? A, participa en el simulacro para sismos. Pero participas y si lo haces a conciencia o estás bajando, whatsappeando con tu tóxico y tu tóxica y jajaja riendo. O de repente bajas con tu pareja bien abrazadito. ¡Ay, terremoto! Vamos a hacer un TikTok. Olvídate, pues. Tienes que ensayar bien porque es una forma de minimizar el riesgo. Entonces, ¿cuáles son los procesos para, para identificar y gestionar riesgos? O para gestionar los riesgos. Primero, identificar. ¿Qué tienes que identificar? El riesgo. Tienes que identificar. A ver, cuando uno hace una tesis, en la tesis
uno tiene que identificar un problema. Es como cuando tú te quieres sacar un análisis de sangre. Y el médico te pregunta, ¿cómo estás? No, sí, sí me siento bien, que esto, que el otro. Entonces, ¿para qué te vas a hacer un análisis de sangre? No tiene sentido. Pero claro, tú te lo haces por si acaso. Perfecto, perfecto, no hay problema. Entonces, el punto de partida es identificar. ¿Y cómo identificamos? Investigando el contexto organizacional a nivel operativo. ¿Cómo es la tecnología de la empresa? ¿Cómo trabajan los empleados del área operativa? ¿Cuáles son los activos a proteger? La información, los productos sensibles. Por ejemplo, ve a Plaza Vea o a Metro. ¿Qué pasa con el queso Filadelfia? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los alimentos para los bebitos? Imagínate que este es un enfagrow para bebés. Y tú vas a ver algo así. Una tirita como la que estás viendo aquí, esto. ¿Eso qué es? El sensor. ¿Y para qué ponen el sensor? Por si sales de la tienda, ese sensor activa la alarma. Es una forma de gestionar el riesgo. Porque hay personas que les gusta ir a robar a los supermercados. Y ustedes dirán, ¿no? Sí, pero no le cuesta nada apoyar. ¿Y por qué? A ver, trabaja y regálale tu dinero a la gente. A ver, no sé, pues imagínate que gane 700, dale 500, pues, a una persona que está afuera. ¿Lo harías? Es tu dinero, pues, es lo que tú te ganas con tu esfuerzo. Ya tú ayudarás con algo, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces, ellos identificaron esos riesgos y el impacto que va a tener, porque son productos perdidos. Y eso le genera más costos a la compañía. Los riesgos. El riesgo es, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que roben? ¿Por qué crees que le han puesto esos sensores? Porque ellos han identificado. Ellos han identificado que esos son los productos que más se roban. ¿Qué se roban? Vitaminas. Comida alimento para bebés, nutricionales. Por ahí el queso Filadelfia, porque el queso Filadelfia cuesta 10 soles, son $3 casi, entonces cuesta, ¿no? Los champúes, también. Los licores, también se los roban. Si eres borrachín y te gusta tomar, se los roban. ¿Mm? Entonces imagínense. Por eso la empresa identificó y tomó medidas. Y los controles establecidos. ¿Por qué crees que ahora en las tiendas te piden el voucher a la hora que tú sales? Mira, en realidad no te deberían pedir, porque tú ya lo has pagado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque habrán identificado posibles acuerdos entre cajero y el otro. Lo único lo que hace el cajero es entregarte ¿cómo se llama? Eh, las bolsas. Pasa los productos y nada más. Por eso te piden, porque puede haber ocurrido, y estoy seguro que ha ocurrido, ese tipo de situaciones. Y ellos toman las medidas de... Por eso ahora te piden el voucher.
Por eso te piden. Es una forma de gestionar riesgos. Estimar. ¿Qué tienes que estimar? El impacto. El impacto. Tú dirás, sí, un Enfagrow, un Sustagen, cuesta 40, 50 soles. Ya, y si se roban 100, o si todos los días se roba una persona, ¿cuánto está perdiendo? 1.500 soles. Ese es el salario de un jefe de sección, un poquitito más. Un poquitito menos, perdón. Yo ganaba ese monto más o menos, en ese entonces. A mí me pagaban 1.500, creo, más 150 soles de tarjeta Provis. Una miseria. ¿Mm? Indicadores de la frecuencia de riesgos, las probabilidades. O sea, una vez que tú identificaste el riesgo o identificaste el problema, ahora tú dices, ¿cuál es el impacto? ¿Y con qué frecuencia ocurre? Si le han puesto esos sensores es porque los roban a cada rato. Y no solamente en una tienda, debe ser a nivel cadena. Y la escala de valores. Esto vendría a ser la matriz probabilidad impacto. ¿Y esto qué hace? Identifica la importancia. ¿Ya? O el impacto. No, perdón, claro, la importancia. La importancia o el riesgo que tú tienes que priorizar. ¿Mm? Luego, evalúas. Modificación de controles utilizados. ¿Esos controles están funcionando o no están funcionando? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que cambiarlos, pues. Y poder priorizar los riesgos que sí ocurrieron. ¿Con qué? Con esto. Con la matriz probabilidad impacto. Eso es lo que tienes que hacer. Priorizar. Porque si tú no priorizas, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hasta qué hora nos toca? 2:40, ¿no? Ya. Entonces, ¿de qué hablamos? El tratamiento. Esto ya es, acá, tú ya estás teniendo un diagnóstico. Ahí tú ya estás viendo. Es como cuando el médico te pide el análisis de sangre y te dice, estás con el colesterol alto. Ya te hizo el diagnóstico. Ahora viene el tratamiento. Listo. Y te da las pautas. ¿Cómo tienes que tomar la pastilla? Una vez al día a las 7 de la noche. Después de tomar lonche. En el caso del colesterol, ¿no? ¿Para qué? Para que el hígado creo que es, creo que sí, no segregue colesterol. ¿Mm? Sí, eso es. Entonces el tratamiento. Implementar un plan de tratamiento, o sea, cómo enfrentamos ese riesgo. ¿Cómo modificamos los resultados de la matriz probabilidad impacto? Ahora, por ejemplo, ya no pueden robar con los cajeros. Los cajeros ya no se pueden prestar para esas cosas. Porque en la entrada te están pidiendo el voucher. Ya no se roban tanto los suplementos vitamínicos. ¿Por qué? Porque les han puesto los sensores. Las cajitas con los whiskies más caros, llámese etiqueta dorada, etiqueta azul, las cajas están vacías. Entonces, te traen el producto después. Es una forma de minimizar riesgos. Es una forma de minimizar. Y lo más importante, dar las pautas, ayudar en la toma de decisiones. Y esto es importante.
Planes de contingencia, ¿para qué? Para tener recursos, pues. Recursos, en este caso, o previsionales. ¿Mm? Que te van a permitir enfrentar esas situaciones atípicas. Esas situaciones atípicas. Comunicar la gestión del riesgo operativo. Que todos formen parte de la solución. Y después viene la mejora continua. ¿Eso qué es? Control. Eso es control. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque si no hay control, no identificas fallas. Si no identificas fallas, entonces no hay nada que mejorar. ¿Mm? Y si no controlas, te pueden estar robando. Te pueden decir, sí, 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 no te preocupes, todo está bien. Y tu empresa está de cabeza. Y no vas a querer perder tu inversión, pues, ¿no? ¿O sí? O por ser buenito con tus trabajadores y dejar que te roben, vas a perder el dinero que con tanto sacrificio y esfuerzo juntaste. No, ¿no? ¿O sí? ¿Mm? Ya está, ya. ¿Se entendió? ¿O nada? Sí, profesor, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? A ver. Alison, Ángela, Diego, Edward Roy, Eric Fernando, Fernando Polanco, Fray Lennon, Javier Eduardo, Jean-Pierre, Jamie Merita, Jorge Luis, Kevin Joaquín, Luis Gustavo, Melissa Karen, Mel Yabeli, perdón, Miguel Ángel Incahuanaco, Miranda, Miranda Morán, Mónica Stephanie, Piero Iván, Tito Sota, William Quispe, Jersey John, Giovanna Paola, Jocelyn Esmeralda. Profesor, Te escucho. los municipios, una pregunta, ¿los municipios están obligados a hacer gestión de riesgo para ¿Ya? ¿cómo se llama? Las reservas o lugar protegido por el Estado? Lugares protegidos. Ah, ¿te refieres a Sí, posibles descubrimientos que hagan? claro, por ejemplo, por mi zona es las Lomas del Paraíso y cuando vas al municipio no tienen ellos para plan de riesgo o protección de esa zona. No sé si ellos están obligados a el municipio o le toca. Mm, ya, 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 ok. Mira, déjame consultar, ¿ya? ¿Ya? Porque esa información sí es un poquito más detallada, pero de que tiene que haber una gestión, claro, no tanto del riesgo, pero sí una gestión como para cuidar la zona. ¿Por qué? Porque se trata de recursos patrimoniales del país. Entonces tiene que haber el cuidado, pues, ¿no? El cuidado respectivo para conservar justamente en las mejores condiciones posibles lo que se ha descubierto, pues, ¿no? Y que esto sirva para las investigaciones que realicen los profesionales expertos, ¿no? Y podamos tener más respuestas a esas interrogantes, pues, que podemos o que podamos tener respecto a alguna sociedad del antiguo Perú, ¿no? Claro, de todas maneras, pero desconozco la verdad. Voy a consultarle a un compañero que trabaja en municipalidades, un compañero del doctorado, para que me diga, ¿no? O sea, tu pregunta puntual es si las municipalidades tienen esa competencia de gestionar el riesgo de esos lugares. ¿No es así? Claro, sí. Ya, ok. Sí, 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 no hay problema. Yo consulto. No lo voy a hacer ahorita porque estamos en clases y mi compañero debe estar ahorita quizás en su refrigerio o trabajando. Pero igual. Yo voy a responder tu pregunta la otra semana. ¿Sí? Claro, y también Vale. quería contar Sí. otra cosa. Sí, a la hora de dar títulos de propiedad,
no ven la zona o el lugar si es riesgoso, porque en la 8 Siga, por ejemplo, ahí hay Claro, huaicos y en esa zona hay casas y supuestamente tienen título de propiedad. hay que ver, Aparte, hay que ver. Tú sabes, o ustedes saben, estimados, que muchas veces los políticos prometen para captar votos. A veces dicen, vamos a dar títulos de posesión o constancias de posesión a las personas del asentamiento humano, por ejemplo, Pedro Castillo o Keiko Fujimori. ¿Y dónde está ese combate contra la informalidad, contra el tráfico de terrenos? ¿Dónde está? Entonces, muchas veces los políticos se aprovechan de esa situación. Y las personas en sí a veces no tienen la culpa. La culpa es justamente de la municipalidad que fue el que emitió ese documento, esa constancia. Ese es el problema. Ahora ustedes dirán, ¿no? Sí, pero profesor, no, usted es un poco malo porque piensa en esas personas que están viviendo en esos lugares peligrosos, pero por Dios, no lo estamos haciendo porque somos malos, sino porque son lugares que son inhabitables. Y al final, Dios no lo quiera, hay un buen terremoto acá en Lima y créeme, esas casas no les va a dar ni tiempo para escapar. No les va a dar tiempo. Y después vamos a estar lamentando pérdidas humanas, que en realidad no debería morir nadie en un sismo, pero puede pasar. ¿Por qué? Por diversos motivos, por cuestiones de salud, porque la casa se cayó, qué sé yo. Imagínense, yo vivo en el RIMAC, esas personas que viven en la punta del cerro, esas personas que tienen que caminar y no hay escaleras. ¿Mm? Imagínense cómo van a hacer para escapar en caso de que haya un huaico o que haya un desprendimiento de rocas. ¿Cuántas personas morirían? Muchas. Entonces ahí viene justamente el tema de concientizar a la gente. O sea, las personas también debemos tener un poco de sentido común. Tú no vas a poner tu casa al costado de un cerro. Tú sabes que te estás exponiendo. Tú sabes que tu casa está en estado de vulnerabilidad. Entonces, no pongas en riesgo tu vida. Lo mismo pasa con el tema del COVID, de la viruela del mono. Hay personas que dicen, no, la viruela del mono es el herpes zóster. Hombre, no, son cosas diferentes. Herpes zóster es una recaída en la varicela y generalmente te aparece debajo de los pectorales y se va para la espalda. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nuestro sistema inmune se ha debilitado. Pero no, le están diciendo, esa es la viruela del mono. Por eso, y con orgullo y vergüenza, somos el segundo país en América del Sur, como siempre, resaltando en lo malo, no en lo bueno. Qué bueno sería que acá lo hayan gestionado. Qué bueno sería que no tuviéramos ningún contagiado de viruela del mono. Qué bueno de verdad sería. Pero no, orgullosamente, después de Brasil, viene Perú. ¿Mm? Entonces hay que manejar mucho ese tema. El tema cultural, el tema higiénico. Aquí lamentablemente hay muchas personas de distintas partes del país que no siguen esos consejos. A ver, un momentito. A ver, y no es que uno sea pesimista o que uno sea crítico. Claro, yo sé que el ser humano es así, ¿no? A veces uno ve las películas de enfermos o de epidemias y uno ve la película, ¿no? Y dice, oye, no te acerques al peligro, ¿no? No seas esa palabra que empieza con ID, ¿no? Y, y uno ve
Y mira que las películas, la ficción, no está tan alejada de la realidad, ¿no? Hay muchas personas que no creen que el COVID existe, que no creen que la viruela del mono existe, o piensan que estas enfermedades, o al menos la viruela, ¿no? Es un efecto del COVID. Entonces, imagínense, ¿no? Es una enfermedad que existió desde los años 70, 80. Ha existido, ha existido. A pesar que nosotros hemos erradicado la viruela humana, ha existido esa enfermedad y es endémica en países como el Congo, creo. No me acuerdo ahorita exactamente el país, pero es endémica. O sea, todavía está vigente. Y a pesar de, hay personas que siguen teniendo ese pensamiento un poquito absurdo. Entonces, mientras hayan personas así, estas enfermedades se van a mantener por mucho tiempo. Y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos bastante. Por ejemplo, yo, miren, la otra vez me fui a reunirme con un profesor para revisar un tema de mi hermano, de su tesis. Me subo al carro, bien contento yo, y le entrego el dinero. El hombre me estira la mano y le vi acá una manchita, parecía un granito. Y yo me asusté. Dije, eso fue la semana pasada. Dije, Dios quiera que no sea viruela del mono. Dije, Dios quiera que este hombre no tenga nada, y sé que no lo tengo que molestar a Dios tampoco, pero espero que no sea. Ya han pasado 7 días. El periodo de incubación es hasta 10, 17, así que tengo que esperar nomás, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado, pues, ¿no? Y si estás posiblemente infectado, no salgas. ¿Para qué vas a contagiar a los demás, no? No seas malo tampoco, ¿no? No seas malo porque tal vez la vida te puede dar un golpe y esos golpes no van a ser para nada agradables, ¿no? No va a ser como que te pelees con alguien y te caiga un puñete, ¿no? Va a ser algo un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Esto no es un juego. Cuídense, cuídense, se los digo así de corazón, para que nos podamos reunir el otro ciclo. Parece que el otro ciclo va a ser presencial en la vida real. Entonces, cuídense nomás, que esto no repunte para que no lo postpongan y para que podamos volver a la realidad, ¿no? A la realidad, ¿no? Entonces, estimación del riesgo. Identificar y valorar el mismo para tener un diagnóstico. La estimación se logra por medio de ¿qué? De la interpretación de la información. Esto es importante. Y de la identificación de amenazas. Para eso es importante también hacer, como dijo en el video, el FODA. Perdón. ¿Por qué? Porque en las oportunidades vamos a ver las probabilidades positivas, los riesgos positivos, y las amenazas, los riesgos negativos. Porque hay riesgos que te van a beneficiar y hay riesgos que te van a perjudicar. Por ejemplo, el tema de la SUNEDU. Cuando le denegó la licencia a las universidades, para ellos fue un evento negativo, pero para la competencia fue positivo. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de captar esos alumnos, de captarlos. Entonces, después, ¿qué hacían las universidades? Se peleaban por los alumnos. Decían, no, yo te doy tal descuento. En la universidad donde yo estaba hacían igual. Trataban de convalidar la mayor cantidad de cursos. Y de una u otra forma, eso está mal. Porque uno tiene que, o sea, lo ideal que sería que tú revises el sílabo. Y si el sílabo de la universidad de origen coincide en un 70-75% como mínimo con el contenido silábico de la universidad de destino, esos cursos se pueden homologar. Pero a veces no te los pedían. Entonces es mala práctica, ¿no? Es simplemente para captar
los alumnos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades privadas son así, pues, ¿no? Suelen, eh, suelen lucrar, pues, con el tema educativo, pues, ¿no? Entonces, y es natural, ¿no? Porque detrás de esa universidad privada hay un empresario, ¿no? Que ha juntado su dinero y que quiere ganar, pues, definitivamente. No es lo ideal, pero bueno, pues así lo hacen. Listo. Entonces, mira, ¿no? Ahí está el mapa de Lima. Zonas de riesgo sísmico. Zonas más vulnerables de Lima. Ahí está Callao, Puente Piedra, parte de Comas, San Juan del Lurigancho, Cercado de Lima y parte del Rímac, Lurigancho Chosica, un poco de Santiago de Surco por ahí. Tal vez por ahí esté la... No, La Molina no, La Molina está por otro lado. Vía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Vía El Salvador, Barranco. Y los que tienen el signo de admiración son las zonas más vulnerables de Lima. Disculpen que la imagen no esté tan nítida, ¿eh? Pero esto lo pueden encontrar en internet, así que no pasa nada. Entonces, mira, ¿no? Comas, riesgo muy alto. Callao, muy alto. ¿Y por qué el Callao tiene riesgo muy alto? Tal vez por las casas, por el estilo de casas. Aunque yo cuando estaba estudiando en La Perla, las casas se veían bien hechas, ¿ah? Yo creo que debe ser por el riesgo de tsunami, ¿ya? Yo creo que debe ser eso. El RIMAC, no sé si tiene alto también. No, no, no. ¿Alto o bajo? Ayúdenme, por favor, que en ese aspecto sí estoy frito. ¿Qué riesgo sería en el distrito del RIMAC acá? ¿Qué riesgo sería? ¿Alto o bajo? Bueno, ya, no importa. ¿Ya? ¿Y por qué el RIMAC? El RIMAC debe tener riesgo alto también. Por las casas, pues las casas son viejas, son antiguas. Mi mamá estudió en un colegio que en ese entonces tenía como 100 años, creo. En la actualidad tiene como 170 ya. Imagínense, pues. Y a ese colegio yo fui a votar una vez. Entonces imagínense, pues, ¿no? El riesgo latente. Las casas que están en Pizarro, en Prolongación Tacna, por ¿cómo se llama esta parte? Por la Alameda de los Descalzos. Uf, esas casas con un soplo se vienen abajo. Vete al centro de Lima, Barrios Altos. Uf, también un soplo nomás y abajo. San Juan del Lurigancho, ¿por qué el riesgo es alto? Por la forma de las casas. Las casas no están bien construidas. ¿Mm? Muchos han hecho su casa y han contratado a un maestro de obra. Y el maestro de obra, él no va a tener conocimientos pues como un ingeniero civil, pues, ¿no? Que te hace estudio de suelos, ¿no? Determina el tamaño de la columna, cuántas, eh, cuánto acero o cuánto fierro debe tener la columna para que sea más resistente, ¿no? Etcétera. Y los que tienen riesgo bajo, como ves, Jesús María, ¿no? Lince, no, perdón, Pueblo Libre, San Isidro, ¿no? Son los que suelen tener el riesgo más bajo, ¿no? Por ejemplo, acá en el edificio donde yo vivo, este edificio es de 40 años o 50, creo. Entre 40 y 60 tiene, ¿ya? Lo hizo una empresa con un ingeniero. Entonces, el edificio está relativamente bien hecho, ¿no? Podría resistir, no lo sé, no lo sé, la verdad. Entonces, ahí viene el trabajo de la gente. ¿Cómo gestionamos el riesgo? ¿Qué es lo que harían ustedes para salvar su vida? ¿Mm? Las chicas, las señoritas,
Tienen que controlar los nervios. Las mujeres son más propensas a ponerse a llorar y quedarse petrificadas del temor. De nada te sirve llorar. O sea, que llores no significa que el terremoto va a tener pena o lástima y se va a ir, ¿no? Va a decir, ya, 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 no te preocupes, ya no llores, me voy a ir. Olvídate, tienes que salvar tu vida, ¿no? Yo estoy en cuarto piso. El problema es entrada, escaleras, pasadizo, escaleras, pasadizo. Entonces, tengo para rato. A mí me conviene quedarme en mi cuarto, ahí irme a las columnas, ¿no? Bajar no, me tardaría. Y más que tengo unos vecinos que a veces le echan cera a las escaleras. Peor, pues, me vengo abajo, ¿no? Aporto a la demolición del edificio, ¿no? Con mis 95 kilos. No, olvídense. Entonces hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse bastante. Y hay que ensayar, hay que practicar, hay que ver cómo nosotros podemos actuar. Y también las personas, cuando quieran construir una casa, hacerlo con cuidado, hacerlo respetando todo. Porque al final de nada te va a servir construir tu casita bien bonita, que le pongas mayólicas a tus baños, tu jacuzzi y todo, si el lugar no es apto para vivir. Un buen terremoto y se viene abajo tu casa. ¿Y quién va a asumir el problema? ¿Quién crees que lo asume? ¿Nada? Deben estar comiendo, ¿no? Creo que es hora de pedirles camarita. Hay que ser un poquito más estrictos, creo, más malos. No importa que estén comiendo. ¿Mm? Ojo, ¿ah? Esto no significa que mi clase es un monólogo, ¿ah? Ustedes que no intervienen, que es otra cosa. Yo trato de hacerles consultas. ¿Mm? Nada, ya bueno. Entonces tienes que... Dime, te escucho. Hace un momento estaba hablando de riesgos sobre el tema de robo de repente de los personales, de las Ujú. mercaderías. Tal vez usted ha escuchado de algún software o algún sistema que te ayude a controlar eso. Justamente tengo problemas por eso. ¿Problemas en tu empresa? Sí, Ya. del tema del control de mercadería de stock. Mira, como tu empresa es chiquita, porque me imagino que lo debe ser, ¿ya? Bueno, chiquita en el tema de las ventas, ¿no? Yo te sugiero que de repente registres todo en un Excel. Yo creo que podría hacerlo mejor. Yo creo que podrías empezar con un Cardex, ¿ya? Haciendo tu Cardex de almacén. Ahí donde tú, gestionas las entradas y salidas de mercancías, o de mercaderías, perdón, Sí le en he función probado a la los verdad, días. casi no, pero lo que pasa es que es bastante engorroso. No es Ok, como un sistema. claro. Porque yo he visto que hay como aparatos de pistolas Ah, con olvídate, pues, unos eso cuánto comandos. costará. Claro, las Es- pistolitas que son las que utilizan en Plaza Vea, en Totus. Claro, no, pero eso está 100 soles. El tema es el sistema. Por eso de ya, repente podría recomendarme uno. Porque sí, sí muevo buena cantidad de mercadería. ok. Entonces, Entonces, incluso, mira, ya. En Plaza Vea, en Totus y en Metro trabajan con el SAP, pero el SAP es un software un poquito más sofisticado. Entonces, si tu empresa tiene la posibilidad de contratarlo, podrías hacer. Otro, pero el Cardex, tú puedes hacer un aplicativo en Excel, ¿ah? Y lo puedes, no sé si vincular, pero sí lo podrías, sí sería posible, ¿ah? Sería cuestión que trabajes o que le consultes a alguien de sistemas, porque el SAP es lo que yo conozco. Ahora, otro software, el SAP creo que es como un RP, pero es para ajá, empresas gigantes. sí, es Sí, el está ERP.
Salvo Sí, 30.000 creo al año. sí, 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 Está claro. carísimo. No, definitivamente. O sea, ¿quién te va a estar pagando 30.000 soles pues al año, ¿no? Mm, Pero claro, o sea, podría ser una opción. Otro, ah, el Syscon y el Concar, pues también tienen de tesorería. No sé si ellos podrían registrar, ¿ah? Yo te sugiero que le preguntes a alguien de sistemas, alguien que de repente por ahí conozca. ok. Porque, claro, porque en la única empresa en la que yo he trabajado de este rubro ha sido en Plaza Vea. Yo he sido jefe de sección. Entonces, yo trabajaba con el SAP, con el ERP. La verdad Entonces, que yo veo que es demasiado importante porque justo hace una sí, semana, por ejemplo, le encontré a un personal que estaba llevándose un producto. Pues, entonces, desde ahí claro, dije, no, debe dar un sistema, ¿no? Porque algo sí, que se controle. Porque a veces uno confía, como usted dice, y pues y haces tus cálculos y no cuadra nada. Entonces, claro. tiene que Entonces, llevar. sí, utiliza un software, ¿no? Que te permita registrar todo. Por ejemplo, mira, en Plaza Vea, ¿qué hacíamos? Yo, bueno, eh, teníamos un personal nochero, ¿no? Ellos laboraban de 10 de la noche a 9 horas, 7 de la mañana. ¿Qué hacía esta persona? Llevaba todos los productos que llegaban a recepción. O sea, el producto llegaba a recepción, recepción con su pistolita, ¿cómo se llama? Lo registraba y lo ingresábamos al sistema. Listo. Después entraba al almacén. Luego, ¿qué se hacía? Ah, ok. Pesaba, yo agarraba y yo guardaba los productos que estaban en exhibición, ¿no? Con el personal. Guardábamos todo, lo dejábamos en las jabas, ¿no? Esas cajitas de plástico, y lo llevábamos al almacén. El nochero que hacía, te pesaba todo. Ah, listo. Y después íbamos al sistema y lo registrábamos, ¿no? Y lo registrábamos. Listo. Luego, ¿qué pasaba? En la mañana volvíamos y el personal, antes que abra la tienda, hacíamos el conteo, el inventario. En el caso de frutas y verduras era todos los días. Carnes y pescados creo que eran 2 veces a la semana, ¿ya? 2 o 3 veces como máximo. Y fiambres y quesos también era 3 veces a la semana. Entonces, ¿qué hacían? Contabilizábamos los productos. Y después, imprimíamos, perdón, primero el inventario de la noche. Listo. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos cuánto quedaba, ¿no? Cuánto quedaba y cuánto faltaba. Entonces, en la mañana íbamos con el papelito y verificábamos. Veíamos los productos donde habían faltantes, generalmente en los productos que se vendían por unidades. Y después entrábamos al ERP SAP y hacíamos, no me acuerdo el nombre, ya creo que era un legajo, no me acuerdo muy bien. Era comparativo, lo que faltaba o lo que decía el sistema con lo que decía nuestro inventario, ¿no? Entonces, ahí nosotros podíamos decirnos, si eran tomates, deshidratación. Si era de repente mandarinas, por ahí, pues, ¿no? Algún cliente que se come un poquito de mandarina. O una manzanita por ahí, pues, ¿no? Entonces, interpretabas, pues, ¿no? Y uno más o menos veía los faltantes y los sobrantes, pues, ¿no? Entonces, sí, yo te sugiero que si tienes una tienda de abarrotes, ¿no? Una tienda grande, sí, intenta trabajar con un sistema para que puedas gestionar, porque ¿cuánto te habrán estado robando? Porque de aquí hasta que lo descubriste, uff, ¿cuánto habrá ocurrido? Entonces, sí, la sugerencia es que tengas un software, ya que tu empresa mueve cierta cantidad de dinero, no sé cuánto, ¿ya? Pero procura contratar un sistema, pues, ¿no? ¿No? Un sistema que te permita llevar un control. ¿Lo puedes hacer con un Cardex? Sí, pero es un poquito más complejo. Recuerda que el Excel tiene la capacidad de trabajar con macros. Entonces la macro también te puede servir. ¿Para qué? Para que tú ingreses los datos y automáticamente te salga todo. Mi hermano, por ejemplo, en el Excel, ¿qué hace? Él crea los aplicativos. El hombre pone el Excel y acá pone una entrada y acá pone los productos o las cositas, los ítems a llenar, un check
y lo va ingresando todo. Y después quiere sacar un reporte, también da clic, por ejemplo, por acá y te arroja todo el reporte. Entonces, sí se puede hacer. Es un poquito más engorroso, sí. Pero si no quieres contratar un sistema tan sofisticado como un ERP, puedes irte por uno un poquito más económico. Pero tendrías que ver, pues, ¿no? Irte de repente a Tambo y ver de repente cómo lo trabajarán ellos, porque, por ejemplo, los restaurantes tienen o los locales de fast food, ¿no? O los restaurantes comunes y corrientes que trabajan con sus sistemas también tienen, ¿no? Entonces, claro, sería cuestión que busques el software que mejor se adapte a tu empresa, pues, ¿no? De acuerdo al tamaño, de acuerdo al movimiento que tú hagas, pues, ¿no? Sí, 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 sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, mira, Gracias. sí, de nada, no te preocupes. Prevención y reducción del riesgo. Entonces, una vez que tú has identificado, ahora tienes que trabajar. Antes de un sismo, ¿qué vas a hacer? Realizar un plan de emergencia en la casa o en la escuela para determinar los lugares seguros y de riesgo. Por eso es importante, porque estos son eventos inesperados. Entonces uno tiene que ver, siempre que hay un temblor, un terremoto en cualquier parte del Perú o en otra parte del mundo, siempre hablan tu mochila de emergencia. Tenla, pues, ahí está. Prepara una bolsa o un bolso equipado con linterna, radio a pilas para que te puedas enterar de lo que está pasando. Velas, fósforos, comida no perecible, comida enlatada. ¿Por qué? Porque tienes que suponer que no te vas a quedar 1 hora ni 2 horitas. Hay que ver si hay un daño estructural. Entonces imagínate todo lo que puede pasar. Asegura las ventanas colocando cortinas o cinta adhesiva en forma de X para prevenir accidentes. Claro, porque a veces lo que puede pasar es que por el movimiento telúrico las ventanas revientan, se rompen y, y estos residuos, estos restos te pueden hacer heridas. Durante el sismo, mantener la calma es lo único que te queda. Es normal que tu corazón comience a latir más rápido. Somos seres humanos. Nos asustamos. Definitivamente que tú estés parado tranquilo y que venga alguien por detrás y ¡zas! Te haga así, te vas a asustar, pues. Es normal. Pero tienes que protegerte con algo. ¿Cómo te puedes proteger? Poniéndote debajo de una mesa. Debajo de una mesa. ¿No? No salgas hasta que haya pasado el sismo. Y tampoco gritar, ni ponerte a orar. No lo hagas. Una oración no va a hacer que Dios pare el sismo. ¿Por qué? Porque la gente ni se acuerda de él. Solamente se acuerda cuando hay un sismo. Ay, Dios mío, que perdónanos, que ya pare el sismo. Olvídate. El movimiento va a durar lo que tenga que durar. Así de simple. Aléjate de las ventanas. Y después, apagar y desconectar todo. Gas, agua, energía. Porque puede haber algún problema. Y sal al exterior para que te encuentres en un lugar. Entonces, mira, de una u otra forma, todo esto minimiza el daño. ¿Cuál es el daño? Los muertos. ¿Te acuerdas del terremoto que hubo en Chile? Nosotros tuvimos el terremoto en el 2007. En Chile fue en el 2010, creo, o 2009. No me acuerdo. Fue en la tarde. Devastó Chile. Al año siguiente hubo otro sismo. El daño fue mínimo. ¿Qué hicieron? Eso. Y acá en Perulandia, ¿qué hemos hecho al respecto? Poco o nada. Ese es el gran inconveniente. Esos son los problemas sociales que tenemos nosotros. Disculpen que sea tan crítico, pero así como se resalta la bondad, el empeño que le ponemos nosotros a nivel de emprendimiento, etcétera, ¿no? También tenemos que resaltar o también tenemos que ver los aspectos en que tenemos que mejorar, ¿no? No se suelen a veces respetar las normas de tránsito. Está la viveza, la astucia del limeño, ¿no? El simple hecho de arrojar desperdicios al suelo,
No ser empáticos, como esta señora que estaba con su mascarilla debajo y se ponía a toser en pleno en el vehículo. Y una señora le dijo, señora, yo soy vulnerable. Bueno, usted es vulnerable, usted cuídese. Porque a mí, gracias a Dios, nunca me ha dado COVID. Una señora así, gordaza. ¿Y la obesidad? ¿Y la obesidad qué es? ¿No es factor de riesgo? Ahí te das cuenta la ignorancia y la falta de empatía de las personas. Y es por eso que con orgullo les puedo decir, y vergüenza a la vez, que somos el segundo puesto en América del Sur, en casos de viruela del mono. Solo nos gana Brasil. O sea, hay personas que son más insensibles que nosotros, pero nosotros somos los segundos a nivel de higiene, cuidado, medidas preventivas. Tú ves a la gente en la calle sin mascarilla, con la mascarilla abajo. Está bien, son libres, ¿no? Pero no contagies a otros. Si te quieres contagiar, contágiate, ¿no? O contagia a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, ¿no? Pero no contagies a otros, ¿no? Que sí se quieren cuidar, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque después vienen los problemas, pues. Cuando ocurra realmente una catástrofe en el Perú, cuando ocurra algo realmente aquí en Lima Metropolitana, ahí es donde la gente después va a comenzar a reclamar y va a querer que los atiendan rápido, pero no ven detrás, no ven lo que ocurrió antes. Ese es el inconveniente, ¿ah? Entonces trabajemos, o sea, ustedes, futuros profesionales, seamos mejores personas, ¿no? Listo. Preparación, respuesta y rehabilitación. Acciones que se realizan con la finalidad de dar una óptima respuesta en el caso de desastres. Esa foto creo que es del 2007, después del terremoto que hubo en Ica, en Pisco, perdón. Afectó Pisco, Ica, Cañete y no me acuerdo qué otro lugar. Porque acá en Lima el daño fue mínimo, a pesar de, pero el epicentro fue en el sur. Y al sur, como quien dicen, le sacó la mugre. Así que imagínense un sismo con epicentro en Lima, ¿no? 8 grados en escala de Richter o Mercalli, ¿no? 8, 8.3. O el que sacudió Chile, ¿no? En los años 60, de 9.6 creo que fue. Entonces imagínense, ¿no? Eso desaparece Lima. ¿Cuántos damnificados habrían? ¿No? Lima se convertiría en un cementerio, literal. Entonces, a tomar las precauciones. A tomar las precauciones. ¿Por qué? Porque el riesgo es latente. La importancia de este riesgo es elevadísima. Es mucho. La probabilidad es mínima. Sí, no sabemos cuándo va a haber un terremoto. No es que haya seguido. Pero el día que ocurra, el daño va a ser muy alto. Y por eso se le presta atención a ese posible evento. No es por la probabilidad, es por el daño. Es por el daño en sí. Acá viene la reconstrucción, ¿no? Después. Claro, obviamente, si te vas a Pisco no va a estar así, ¿no? En la vida, ¿no? No, no va a estar así. Pero hay que cuidarnos, ¿ya? Y aquí está justamente la fuente de donde... Ya, les voy a enseñar al toque nomás, ¿ya? Antes de comenzar, ¿alguna opinión al respecto? ¿Qué les pareció la clase? Díganme nomás si hay algo que tienen que decir al respecto. Háganlo nomás con total confianza. Yo no me voy a molestar. La finalidad es generar la sensibilización de ustedes, ¿ya? Nada más. Ese es el objetivo. No lo hago con el afán de incomodar ni nada por el estilo. ¿Ya? Listo.
Hay que ser conscientes nada más. ¿Sí? Listo. Ahora, vienen los antecedentes en tu trabajo. Muy bien, Kevin está con su mascarilla. Excelente. A ver. Ok. Entonces, esto ahora tienen que hacer el punto 2. El punto 2. Hasta el punto 2 voy a revisar en la semana 8. Definición de agentes biológicos, exposición a agentes biológicos y mecanismos de infección y clasificación de los agentes. Para esto, ¿qué van a buscar? Van a buscar libros. Al menos libros para definición y clasificación. Lo que es exposición pueden ser tesis o artículos. ¿Ya? Como va a ser solamente esta parte, 3, 3, 3. 3 citas. 3 aquí, 3 en este punto y 3 en este de acá. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a citar en Mendeley. Cuando ustedes quieran citar un libro, ¿ya? Vamos a poner acá, definiciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir su Mendeley y van a ingresar, por ejemplo, un libro. Vamos a ingresar ya este libro de macroeconomía. Ya está. Entonces, ustedes tienen que ver que todo esté bien, ¿ya? ¿Qué tienen que llenar? El título. ¿Por qué? Porque si ustedes copian y pegan el PDF, a veces les va a salir desordenado. Entonces, tienen que llenar ¿qué cosa? El título, el autor, el año. ¿Dónde encuentran esa información? El título está aquí. Primera edición, 2007. Ahí está. 2007. El autor, José de Gregorio. Ahí está. La ciudad, Santiago de Chile. Acá no sale. Ah, no, sí, aquí, Santiago de Chile. Primera edición. ¿De dónde salió? Perdón. Salió de aquí. Primera edición 2007. Y el URL. Ahora, aquí hay un detalle. El URL puede ser esto. Imaginemos que ustedes tienen un libro en físico. ¿Ya? Un libro en físico. Y ustedes lo buscan. Y en una página te dice para que lo compres. No hay problema. Ponlo. La cosa es que tú pongas un link donde se pueda observar el libro. Una página que te diga que ese libro existe. Nada más. Eso es lo que nos interesa, no nos importa lo otro. Ahora, si pueden entrar, si no saben cómo hacerlo, ese es su problema del que buscan. Basta con que ustedes encuentren ese libro, conceptualicen y parafraseen lo que dice este autor. Y ahí es más que suficiente. Nada más. O sea, no vayan a pensar que ustedes tienen que buscar el libro virtual y tienen que dejarle el link para que todo aquel que use como referencia tu artículo abra los links que tú has puesto y que todos los links te lleven al libro. Este link es correcto, porque acá te está diciendo el libro José de Gregorio, Macroeconomía, Teoría y Políticas. Ahora, si acá no se puede leer esto, o si se lee normal, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a citar? Ya. Perdón. Una vez que tú lo copias, a veces te va a salir acá. No, no a veces. Siempre te va a salir artículo científico.
dale clic a esto y busca donde diga book, porque book es libro, ¿ya? Book es libro. Y tú acá le estás diciendo al Mendeley, Mendeley, tú vas a citar un libro. Y la cita del libro no es igual que una cita de artículo. Entonces, lo citas, pues. Ya está. Entonces, vamos a poner ya un ejemplo. Un agente biológico es aquel que está en la capacidad o es aquel que puede alterar y perjudicar la salud de las personas. Listo. Esa es tu definición, ¿no? Ahora, ¿y cómo lo voy a citar? El profesor dijo que esto va así cuando yo lo pongo al final. Ok, tú si quieres lo pones al final, pero imaginemos que lo quieres poner aquí. Entonces, ¿tú qué haces? Te ubicas dentro de esta cita. Y esto corrigen lo otro, ¿ya? Las otras citas que estén puestas de otra forma las van a corregir y las van a poner así. Entonces, ¿qué haces? Cierras paréntesis. Eliminas la coma y eliminas la primera, el primer paréntesis. Y le das clic afuera y mantener o dejar la edición manual. Listo. Ahí está. Y ya está resaltado. Si tú le cambias, ya bueno, no hay problema. Ya está cambiado. Ya. ¿Mm? Listo. Ahora, esa es una forma. La otra modalidad es que tú lo registres por tus propios medios. Le das aquí y acá le pones el libro. Por ejemplo, ¿no? Principios de economía. Mankiw, N. Año, no sé, 2007. Páginas, 700. Ya. Ciudad, México DF. Publisher, no le pongas acá nada, ¿ya? Ah, edición, bueno, si es la primera, ya le pones primera edición. Creo que se pone así. Revisa la norma APA. Y la empresa que publica. Ya está. Esa es otra forma. Y bueno, le pones el URL. Listo. Nada más. Y le das Save. Y aquí te aparece. ¿Ves? De Internet. Acá te dice claramente que es sacado de Internet. Listo. Entonces tú lo citas. Igual, lo corriges. Ya está. Mankiw, por otro lado, define a la economía como es. Listo. Ya está. Y le pones referencias bibliográficas. Y acá le pones insertar. Y ya está como libro. ¿Viste? Es diferente. Porque si tú citas un artículo, el artículo es diferente. Se cita de otra forma. El libro no. Y ahí está respetando las normas APA. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces yo en esto voy a hacer bien espeso. Denme hasta las 2:45, ¿ya? Para explicarles cómo van a citar las tablas y figuras, ¿ya? Entonces, imaginemos
imaginemos que ustedes quieren citar algo, ¿no? Entonces, quiero citar esto, esta imagen me gusta. Entonces, tú acá lo pegas. Lo primero que tienes que observar, que no pase este borde. O sea, no puede estar así. Si está así, puntos en contra para ustedes. Entonces procuren que no sobrepase esto, ¿ya? Ahora, dale doble clic y acá, bueno, yo le voy a reducir el tamaño a 10 centímetros. Ya está. Entonces, ¿cómo cito esto? Esta es una figura. Entonces ustedes le ponen figura 1. Casos de viruela del mono. Y la norma APA, ¿qué te dice? Figura 1 en negrita. Título en cursiva. Abajo, su notita. Y acá, casos confirmados al 16 de agosto de 2022. Punto seguido. Fuente, Ministerio de Salud. Listo. Y la nota va en tamaño 10, nota en cursiva. Listo. Profesor, una consulta. ¿Sí? Si fuera en el caso de un tríptico que yo encontré, ¿también se citaría así como usted está citando la imagen? Sí. Todo lo que no sea tabla es figura. Ahora vamos a citar una tablita. ¿Ya? Todo lo que sean imágenes, por ejemplo, un tríptico, un díptico, todo eso es figura, así como está. ¿Correcto? Ahora, vamos a citar una tabla. Ya está. Entonces, voy a poner acá. Voy a insertar. Y voy a insertar una tablita. Listo. Ahora nos vamos a esto. Aquí está. Listo. Lo copiamos y lo pegamos. ¿Qué te parece? Ya está. Entonces, yo voy a colocar país y confirmados. Ok, país, confirmados. Estados Unidos. ¿Cuántos? 11.915. Después viene Canadá, no, Brasil creo. 2.985. Canadá. 1.059. Perú. 834. Y terminamos con México. 251. Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo lo citas? Primero, tienes que ver que no sobrepase. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿cómo lo citamos? Aquí le pones tabla. Esto es una tabla. Y no lo pegues como imagen. La norma APA lo prohíbe. No se puede pegar las tablas como imágenes. Tabla 1. Casos por país. Listo. Esto lo eliminamos porque nos sobra. Y aquí viene lo interesante. Si tú le das clic a toda la tabla, aquí te aparecen estas cositas. ¿Ves? Esto. Y esto es para que tú edites el tamaño de la tabla. Tú si quieres lo reduces. Listo. Ahora, APA te dice lo siguiente. En la primera fila
línea arriba, línea abajo. Y la última línea también. Línea arriba, línea abajo. Y la letra en Arial 12. Ya está. Y ahí le pones notita. Casos por país al 16 de agosto de 2022. Fuente, Organización Panamericana de la Salud. Así se cita tablas y figuras. Y ya sabes, tabla en negrita, título en cursiva, nota tamaño 10, cursiva. Listo. Eso es todo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si buscan alguna infografía, lo ponen. Y así es como uno lo cita. Profesor, ¿las referencias bibliográficas van en anexos? O sea, referencia bibliográfica, tablas, algo así. ¿En el leído? No, lo que va en anexos depende. En la tesis, en los anexos puede ir información que no necesariamente vas a poner en el cuerpo del trabajo. Por ejemplo, puedes poner esto, ¿sí? Y tú lo interpretas, o sea, tú en el cuerpo del trabajo pones, ¿no? De acuerdo con los datos establecidos en la tabla 1, por ejemplo, ¿no? Los países o el top 4 de los países con caso de esta enfermedad en América son Estados Unidos, Brasil, Canadá y Perú. Pero la tabla la tienes que poner en anexos. Algunos las ponen, algunos lo hacen. Otros lo ponen en el cuerpo del trabajo. Cualquiera de las dos modalidades es la correcta. Pero yo sugiero que lo pongan en el cuerpo del trabajo, ¿ya? Yo sugiero que lo hagan así. Es un poquito más ordenado y no tienes que estar bajando para ver la última hoja. Si no tienes la información a la mano, ¿no? Tú dices, ah, ok, ¿esto qué es? Ah, esto. ¿Y cuál es la interpretación? Ya dice esta cosa, pero ya tienes la figura. Ya tienes la tabla a la mano. Lo que se suele poner en anexos es el cuestionario, la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización. Creo que ustedes están llevando ahorita metodología, ¿no? No, Ustedes están profesor, el llevando, ciclo pasado. el ciclo pasado lo llevaron ya. En metodología justamente les hablaron de eso, ¿no? Me imagino que el profesor, la profesora te habrá enseñado también un poco de las citas bibliográficas, ¿no? O ya, si no lo hizo, de repente te explicó, ¿no? ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué es la introducción? ¿Qué es la realidad problemática? ¿Cómo se redactan los problemas, etcétera, ¿no? ¿De dónde salen las preguntas específicas? ¿De dónde salen los objetivos específicos? Entonces, claro, este es un artículo, este es algo un poquito más resumido, ¿no? Pero aquí no vamos a hablar pues de las dimensiones, ¿correcto? Aquí solamente vamos a hacer una ligera investigación. Es un estudio de caso, nada más. Es un estudio de caso donde ustedes van a investigar sobre lo que está pasando en alguna empresa y cómo toman las medidas para reducir o minimizar el riesgo de contaminación biológica. Nada más. ¿Alguna pregunta adicional? Porque creo que ya están con la hora. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, cuídense bastante, ¿ya? No se confíen, miren, los casos están subiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dime, te escucho. ¿Esta tarea para cuándo? No logro escuchar. Semana 8. Bueno, ok. Ya, profesor, Sí, sí, gracias. sí. Este es el segundo avance. Esto sería para el examen parcial. O sea, el examen parcial yo les voy a revisar
hasta el capítulo 2. Ahí sí exponen todos. ¿Ya? Semana 12, veríamos el 3 y 4. ¿Ya? 3 mejor. Y semana 16, exponen todo. Exponen todo. Ahí sí hacen sus diapositivas en Canva. Ahí sí. Y expone. Nada más. O si quieren, lo hacen con las diapositivas de la universidad. Como gusten, ustedes son libres. No va a haber tampoco diferencia de calificación. Lo que a mí me interesa es el desenvolvimiento de ustedes. Por eso les pido camarita. ¿Sí? Ya está. No se preocupe por la asistencia, yo la voy a descargar dentro de un rato. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Luego, profesor, Que les cuídese. vaya bien. Buenas Hasta luego, tardes. profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Buenas Hasta luego, tardes. Bye, bye. profesor. Chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas tardes.